la bendita palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3, acerca de la curación de un cojo, uno de los primeros milagros apostólicos. Y tal vez usted, amigo, amiga, que está pasando en esta mañana, tal vez usted no esté coja o cojo físicamente, pero sí lo puede estar espiritualmente. Y nos habla la Biblia, la palabra de Dios, acerca de un cojo, en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y póngase a pensar un momento en la condición en la que estaba este cojo. Este cojo, de aproximadamente 40 años, en esa condición, podemos ver, usted póngase a pensar en la situación, en la condición en la que estaba este hombre. Por ejemplo, él se levantaba en cada mañana, mirando en su condición cómo estaba. Posiblemente él tenía una depresión, ya llevando 40 años en esa condición, teniendo un exceso de pasado. Y no solamente una depresión, sino también un estrés, que es el exceso de presente, levantándose así de mañana. Y también un exceso de ansiedad por el futuro que le iba a venir. Podemos ver que en cada mañana que se levantaba este cojo, él se arrastraba, como él estaba en esa condición, para tomar su desayuno. En ese momento, cuando él salía a comprar, él hacía todo lo posible para pedir ayuda. Y una vez que él terminaba de hacer sus compras, en el momento del almuerzo, él también hacía todo lo posible para hacer algo al respecto. Y de pronto, cuando este cojo nos imaginamos nosotros en el momento para ver cómo jugaban los niños, los adolescentes, los jóvenes, él posiblemente se sentiría solo, abandonado, deprimido. Que los niños, que los adolescentes, los jóvenes puedan disfrutar. Él los veía saltar, él los veía jugar, correr, reírse. Y no solamente eso, sino que él miraba su condición, en cómo estaba. Y también en las noches, él en su mente estaba como que otra vez, un día más en esta condición. ¿Hasta cuánto? Posiblemente usted, amigo, como le vuelvo a repetir, no esté cojo físicamente, sino esté cojo espiritualmente. Hasta que la Biblia de los Hechos, capítulo 3, nos habla en el versículo 1, que habían dos santos hombres de Dios, llamados Pablo, Juan y Pedro. Ellos pasaban a la hora novena. La hora novena significa las 3 de la tarde de la oración. Ellos siempre estaban allí, orando, clamando, pidiendo a Dios. Hasta que de pronto la Biblia nos habla que este cojo estaba en la puerta, la hermosa, pidiendo limosna. Así como muchos mendigos piden una limosna para poder sobrevivir cada día. Y podemos ver en ese momento que en la puerta, la hermosa, vemos este cojo pidiendo limosna, hasta que de pronto aparece el apóstol Pedro y el cojo empieza a pedir algo. Y de pronto el apóstol Pedro le dice: plata ni oro tengo. Y en ese momento el cojo habrá dicho: entonces, si este individuo no tiene plata ni oro, entonces ¿qué es lo que me va a dar? Porque un mendigo espera recibir algo, 50 céntimos, un sol, 2 soles, 5 soles, algo. Pero en ese momento el apóstol Pedro no tenía nada. Él le dijo: plata ni oro tengo. En pocas palabras, Pedro decía: no tengo poder económico. Pero de pronto Pedro dijo: plata ni oro tengo, pero tengo poder de Dios. Y en ese momento el cojo al instante se levantó. Y en ese momento, cuando el cojo se había levantado, no solamente él había recibido su milagro, sino que él, al vez de irse al mundo, él entró a esta congregación y empezó a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a exaltar el nombre del Señor. Y podemos ver que en ese momento todos se quedaron impactados por el milagro que este cojo de nacimiento había recibido. Todos se quedaron impactados porque a este hombre toda la gente lo habían visto en esa condición 40 años. Y cuando había recibido su milagro,
Todas las personas decían, ¿es el cojo que llevaba en esa condición 40 años? Algunos decían, no es, sí es. 40 años este hombre había recibido el milagro. Y todos se habían quedado impactados por aquel milagro. También tenemos el caso de hace 2000 años atrás, cuando el paralítico de Bethesda en el estanque, había un estanque donde llevaban a los enfermos, paralíticos, leprosos, personas, o posiblemente hoy en día, así como hoy en día existe el cáncer, la leucemia, el dolor en el útero, en el SIDA, el VIH, y puede, amigo, que el médico quede desahuciado con cáncer, con leucemia, con dolor en el útero, con SIDA, con VIH. Pero la Biblia dice lo que es imposible para nosotros los hombres, es posible para el Cristo de la gloria. Amigos, si el médico, el doctor, la ciencia te ha desahuciado con cáncer, con leucemia, con dolor en el útero, con SIDA, pero déjeme decirle, amigo, que con Cristo hay esperanza. Y podemos ver en ese momento, este hombre en esa condición paralítica, y podemos ver que un paralítico no puede mover los brazos ni las piernas. En ese momento era una persona delgada en esa condición, y podemos ver que este hombre paralítico, Jesucristo entra a esta ciudad en Bethesda y tuvo una conversación, y de pronto Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Yo quiero, pero no hay quien me meta en el estanque. Y en ese momento Jesucristo le dice, joven, tus pecados han sido perdonados, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Y en ese momento el paralítico que estaba en esa condición se levantó. Amigo, déjame decirle que usted posiblemente también físicamente está en esa silla de ruedas y escucha la voz de Dios, y esta voz no es de hombre, sino es la voz de Dios para decirle que mientras haya vida hay esperanza. Y posiblemente también usted no esté paralítica físicamente en una silla de ruedas, pero pueda que esté espiritualmente. Cada noche usted siente un vacío dentro de su corazón. Cuando son las 10, las 11 de la noche, cuando usted está a punto de dormir, tal vez nadie lo sepa, pero usted comienza a llorar. Usted siente un vacío dentro de su corazón. Usted tal vez diga, yo quiero dejar, predicador, el alcohol. Yo quiero dejar las malas palabras. Yo quiero dejar de hablar lisuras. Yo quiero dejar el cigarrillo. Pero yo siento algo por dentro que me impide dejar estos vicios, estos placeres, el hedonismo. Y podemos ver que en ese momento, cuando el paralítico de Bethesda recibe su sanidad divina, la Biblia nos habla que hubo un grupo de religiosos, y este grupo de religiosos empezaban a decir, ¿pero quién es tal hombre? A Jesucristo le empezaron a decir, ¿pero quién es este hombre que perdona pecados? En ese momento, este grupo de religiosos, llamados los fariseos, los saduceos, empezaban a decir a Jesús, este hombre echa demonios por Beelzebú. Imagínense, amigo, amiga, qué ignorancia del ser humano, porque algunas personas dicen que Jesús no es Dios, pero la Biblia nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús es Dios. Pero algunas personas que no tienen esa sabiduría y tampoco tienen ese tiempo para leer las Sagradas Escrituras, piensan, sí, de esa manera. Pero en ese momento podemos ver que estas personas religiosas empezaban a decir, ¿pero quién es este que echa fuera los demonios por Beelzebú? Y en ese momento Jesucristo le dice, ¿qué es más fácil decir? Joven, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. En pocas palabras, lo que Cristo le estaba diciendo a este grupo de religiosos era, ¿qué es más fácil decir? Joven, tus pecados te son perdonados, o sanar a un paralítico. Y en ese momento, todos se quedaron impactados por la sanidad, por el milagro que Jesucristo hizo en esa persona. Y déjenme decirle, amigo, que mientras haya vida, hay esperanza. Déjeme decirles que usted tal vez no esté paralítica
físicamente, pero sí espiritualmente. Y usted tiene que entender que hay un cielo y hay un infierno. Hay dos caminos. El diablo, que el cielo reprenda, tiene tres planes. Número 1, hacerle pecar. Número 2, matarle. Y número 3, llevar al infierno. La obra de Satanás es robar, matar, destruir hogares, familias, ministerios, personas. Satanás odia a tu familia. Satanás odia a tus vecinos. Satanás odia tu vida. Esa es la obra de Satanás. Pero la obra de Jesucristo se trata en sanar, en cambiar, en libertar, en restaurar tu hogar, tu familia. Posiblemente usted tiene un matrimonio mixto, no se comprende con su esposa o no se comprende con su esposo, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo dijo: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a Dios si no es a través de mí, dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El diablo ha venido a robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que están trabajados, deprimidos, ansiosos, desmayados, enfermos, paralíticos, con cáncer, con leucemia, con dolor en el útero, con sida, con VIH, con tos, con gripe, con heridas físicas. Y yo los haré descansar, dijo Jesucristo. Esa es la obra de Jesús. Por eso Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra de Dios. Y déjeme decirle que su alma y su espíritu están en juego. Y usted siempre se tiene que preguntar: ¿en dónde va a pasar la eternidad? Amigo, si el día de hoy usted falleciera, ¿dónde va a pasar la eternidad? Muchas personas que son mundanas, yo les pregunto: amigo, si el día de hoy fallecieras, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Muchos me dicen: no sé. Yo les digo: tú sí sabes. Porque una persona cuando peca, cuando está mal espiritualmente, sabe dónde va a pasar la eternidad. Una persona sabe cómo está espiritualmente. El espíritu y el alma saben cómo están delante de la presencia de Dios. La Biblia nos habla en los evangelios sobre un rico y el pobre Lázaro. La Biblia nos habla que el rico gozaba de los mejores banquetes, de las mejores ropas más espléndidas. Y este hombre lo atendía de la mejor manera posible, con unos banquetes de primera. Y podemos ver que él se gozaba, era adinerado, era hombre de clase social alta. Y la Biblia nos habla de un hombre también pobre, llamado Lázaro. Él comía de las migajas de la comida. Y en ese momento podemos ver que el rico gozaba de las mejores comidas, de las mejores ropas, y así estaba su condición, mientras que Lázaro lo contrario. Pero cuenta la Biblia que ambos mueren, y el día cuando ambos mueren, cuenta la Biblia que el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham representa el cielo. Él se gozaba en el paraíso. Pero cuenta la Biblia que el hombre rico, de estar comiendo los mejores banquetes, de vestirse elegantemente, a estar lamentablemente en el infierno eterno, quemándose. Y este hombre dijo: donde estoy ahora mismo, siento un calor insoportable. Por favor, Señor, envíame por unos segundos. ¿Dónde está? El hombre
el hombre pobre llamado Lázaro, para avisarle a toda mi familia, porque este lugar donde estoy hace mucho calor. Y ese hombre estaba ahí en ese momento por unos segundos. Y este hombre estaba de esa manera desesperada. Porque, amigo, déjeme decirle que cuando una persona muere, no hay reencarnación, no hay purgatorio. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre y la mujer mueran una sola vez y después del juicio, dice la palabra de Dios. Y este hombre en ese momento comenzaba a gritar de desesperación. Amigo, déjeme decirle que el infierno es una cruda realidad. En el infierno hay políticos, en el infierno hay presidente de la república, en el infierno hay gente famosa, en el infierno hay gente corrupta, hay abogados corruptos, hay presidentes corruptos, alcaldes corruptos. En el infierno hay ladrones, sicarios, extorsionadores. En el infierno hay gente que lamentablemente, incrédula, que no ha escuchado la voz de Dios. Porque el infierno es una cruda realidad. Y el día, amigo, que muera, ya no habrá excusa. Usted no va a decir, a mí no me han hablado la palabra de Dios. Porque en ese momento, amigo, la Biblia nos habla del juicio final. Y en ese momento, una persona va a tener que pagar por todo lo que ha hecho en este mundo, sea bueno o sea malo. Y usted tiene que concientizar y reflexionar dónde va a pasar la eternidad, porque ya todo está listo, ya todo está preparado. Predicador, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Hay requisitos para entrar al reino de los cielos. El primer paso para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Y usted se preguntará, ¿pero arrepentirme de qué? Yo no hago mal a nadie. Yo soy una persona trabajadora. Yo me gano la vida. Yo no hablo malas palabras. Yo no me voy a la discoteca. Yo no tomo, no fumo. Gloria a Dios porque usted es una persona moralista. Pero hacer buenas obras en esta tierra, aunque usted done los pobres, eso no te va a hacer salvo. Porque la vida eterna no es por obras, sino que la vida eterna es por gracia. Gracia significa algo que no merecíamos ni usted ni yo. Nosotros merecíamos el infierno. Pero hace 2000 años atrás, Jesucristo vino a salvar a la raza de la humanidad. Y puede que usted, amigo, que me está escuchando, se haya apartado de los caminos de Dios. Algunos me dicen, Juan, yo he estado en los caminos de Dios, ahora ya no estoy. Tengo otra parábola. La Biblia nos habla acerca del hijo pródigo. Cuenta la historia, bendiciones, cuenta la historia de un padre que había regalado su heredad a sus dos hijos. Y cuenta la Biblia que uno de ellos se había apartado de la casa de su padre, porque lamentablemente siempre hay hijos que, a pesar de que su papá, como dicen algunos, el padre es trabajador, la madre hace todo lo posible para darle todo a los hijos, pero lamentablemente son malagradecidos. Y este joven se apartó de la casa de su padre. Y podemos ver que este joven que se había apartado empezó a tomar, a embriagarse, a emborracharse, a irse a fiestas, a tener relaciones sexuales con prostitutas. Y estaba en ese momento con los amigos, porque una persona cuando tiene dinero, ¿quién no te dice amigo? ¿Quién no te dice tú eres mi compadrito del alma? Tú eres mi amigo del alma. Ahí están los amigos en el momento cuando una persona tiene dinero, tiene plata. Pero en el momento cuando una persona está en el hospital o en la cárcel, ahí se ve verdaderamente quién es tu amigo. Y en ese momento, este hombre llegó un momento en que este hombre de estarse gozando con las prostitutas, con las mujeres, con sus amigos, en fiestas, en borracheras. Llegó un punto, amigo, en que este hombre había despilfarrado toda la plata, se quedó sin dinero. Y en ese momento, cuando se queda sin dinero, en ese momento de estar de fiesta, de parranda, a estar comiendo la comida con los chanchos. Amigo, qué triste que una persona que ha conocido a Dios haya quedado en esa condición. Posiblemente usted, hermano, te has apartado, amigo, de los caminos de Dios. Y yo no conozco a nadie que sea feliz sin Dios, a nadie. Muchas personas que se han apartado de los caminos de Dios. Usted, hermano, que se ha apartado, amigo, que se apartó de los caminos de Dios. Yo no conozco a nadie
que sea feliz sin Dios, porque el que no tiene a Dios no tiene la vida, mas el que tiene a Cristo tiene la vida. Y en ese momento, este hombre, el hijo pródigo, había terminado hasta lo más bajo. Posiblemente usted, amigo, se encuentra en la extorsión, o en el sicariato, en la delincuencia, en el homicidio, en varios placeres. Posiblemente usted haya caído en lo más bajo. No puede dejar la pornografía, la masturbación, no puede dejar las malas palabras. Posiblemente usted que me escucha no puede dejar la droga, el alcohol. Usted dice, predicador, yo intento dejar la droga, yo intento dejar los placeres, pero no puedo, hay una fuerza que me tiene atrapado. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo era venido para matar, hurtar y destruir. Este hombre, el hijo pródigo, había quedado hasta lo más bajo. Porque eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo quiere destruirte, quiere matarte, quiere llevarte a lo más abajo. Y en ese momento, la Biblia nos habla que este hombre reacciona y comienza a reflexionar y a concientizar, porque qué lindo cuando una persona reflexiona y dice, es verdad, esa palabra es para mí, es verdad, joven, yo prácticamente he estado viviendo una vida perdida, una vida en vicios, en placeres, en hedonismo. Es verdad, joven, lo que tú estás diciendo, esa palabra es para mí. Yo quiero dejar muchas cosas, pero no puedo. Hay una fuerza, joven, que no me deja. Y el hijo pródigo estaba en esa condición. Lamentablemente, porque eso es lo que pasa cuando una persona no tiene a Dios. Lamentablemente, con tus propias fuerzas, amigo, tú no vas a poder vencer la tentación, las debilidades. No podrás vencer las malas palabras con tus propias fuerzas. Y en ese momento, el hijo pródigo concientiza y reflexiona y dice, en la casa de mi padre. Yo creo que ahí, a pesar de que yo estoy sucio, yo creo que mi padre me va a esperar ahí. Y en ese momento la Biblia nos habla que el padre siempre lo esperaba, porque un padre siempre se preocupa por sus hijos, a pesar de que su hijo sea malcriado, a pesar de que el hijo sea insurgente, a pesar de que su hijo llegue tarde por la noche, haya hecho cualquier cosa o esté en la cárcel, pero un padre y una madre siempre van a sacar la cara por sus hijos. Y en ese momento, amigo, en ese momento el padre siempre, él se paraba en la puerta, cada día, cada mañana, cada mes, cada año, él miraba ahí. Cada momento él veía si su hijo iba a regresar. Hasta que la Biblia nos habla que en ese momento, cuando su hijo regresa, en ese momento el padre dijo, este es mi hijo que ha regresado, hagamos banquete, matemos a los bueyes para hacer banquete, porque mi hijo que se ha apartado ha regresado a los caminos. Porque déjeme decirle que cuando un pecador se arrepiente o se reconcilia, el cielo está de fiesta. Eso es lo mejor que le agrada al Señor, más que celebrar Semana Santa, más que celebrar Navidad. Lo que más alegra a nuestro Señor Jesucristo es cuando un alma se convierte. Los arcángeles, los serafines, los querubines se alegran cuando un alma se convierte, cuando una persona se reconcilia. Eso es lo que más quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros olvidemos todo pecado, todo lo que no nos representa, y nos volvamos a Él. Y en ese momento estaba su hermano, el hijo pródigo, y al vez de gozarse, al vez de él gozarse porque su hermano había regresado, lamentablemente él empezó a juzgarlo, empezó a criticarlo, empezó a mirarlo mal, con indiferencia, con mezquindad. Y en ese momento, esto nos hace una representación. Tal vez, amigos, muchas personas te dirán, pero esa persona sicaria, ese extorsionador, ese sicario, ese borracho, ¿Dios le puede dar una segunda oportunidad? ¿Dios le puede dar perdón a esta persona? Pues déjeme decirle que sí, porque Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo ha venido a salvar al mal y pecador. La Biblia dice, venid a mí y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los limpiaré como blanca lana. Amigo, aunque tu pecado haya sido tan grave, tan bajo, hayas caído tan bajo en el pecado más feo, hayas violado y has matado, eso que queda atrás. Pero cuando una persona se convierte, déjeme decirle que cuando una persona se convierte de una manera genuina, cuando ya no lo vuelves a hacer, cuando ya no caes otra vez en un pecado grave contra la moral, cuando lo haces genuinamente,
Déjame decirte que tus pecados, cuando te conviertes y cuando te reconcilias, tus pecados caen a las profundidades del mar. Y tú dirás, pero Dios es omnisapiente. ¿Él es el Dios que lo sabe todo? Sí, Dios lo sabe todo. Pero Dios no es como el hombre. El hombre te critica, el hombre es indiferente, mezquino. El hombre te acusa. El hombre hace todo lo posible para reprocharte por tus pecados que has hecho. Pero Dios no es así. Si tú tienes un arrepentimiento genuino, verdadero, déjame decirte que Jesucristo no es como los hombres. Jesucristo te perdona de una manera genuina, de una manera verdadera. Jesucristo no es como los hombres, amigos. Y en ese momento había fiesta, como nos habla la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, se reconcilia, el cielo está de fiesta. Y en esta hora, amigos, que usted ha escuchado esta palabra, en esta hora vamos a abrir las puertas del llamado. Esta es una parte muy, pero muy importante, que son las puertas del llamado. Déjame decirle que su espíritu y su alma están en juego. Esta es la parte muy, pero muy importante de una predicación. En esta preciosa mañana, la puerta de los cielos se abre. Este es el llamado. En esta hora voy a hacer una oración por usted de arrepentimiento, o usted, amigo, que has apartado de los caminos de Dios. Voy a hacer una oración de reconciliación. En esta hora donde usted está, voy a hacer una oración por usted, con todo el respeto que se merecen, amigos y amigas. Ustedes no están escuchando la voz del predicador, usted está escuchando la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios, amigo, es lo más importante que una persona tiene que prestar atención. En esta hora voy a hacer una oración por usted, ahí donde está. Y déjame decirle que el reino de los cielos es para los valientes. Valientes no son aquellos que matan, que asesinan, que extorsionan. Esos no son valientes, esos son cobardes. Un valiente es aquel que deja este mundo pecador, arrastrado por las corrientes diabólicas de este mundo, para vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a como Jesucristo quiere. En esta hora voy a hacer una oración por usted, con todo el respeto que usted se merece, amigo, amiga, en esta hora. Sabemos que nosotros no somos de acá, pero esto no es una casualidad. Con un alma que se convierte, es suficiente haber venido acá. Posiblemente nosotros hemos estado haciendo todo lo posible para estar en nuestra casa, haciendo nuestros quehaceres, pero el Señor nos ha mandado, ha puesto en nuestro corazón para que usted escuche esta bendita palabra de Dios. Yo sé que la palabra ha sido sembrada en cada corazón, en cada alma, en cada mente. En esta hora voy a hacer una oración por usted, amigo, que ha escuchado la palabra de Dios. No tenga miedo, amigo, no tenga miedo. Preferible es pasar 1 minuto, 2 minutos de vergüenza que estar quemándose en el infierno por toda la eternidad. Mejor es pasar 1 minuto, 2 minutos de vergüenza antes de quemarse en el infierno. Ahí donde está, amigo, voy a hacer una oración por usted. Ahí donde está, voy a hacer una oración por usted. Ahí donde está, levante su mano. Levante su mano, amigo. Ahí donde está, amigo. Levante su mano, amigo. ¿Usted sí? La bicicleta, Vamos a hacer una oración, maestro. Pero por eso fue los viernes del mundo. la viernes. Mire, justo estamos predicando del paralítico. Déjeme decirle, maestro, el mejor milagro, la mejor sanidad puede ser nuestro comandante general Jesucristo. Él ha salvado a ¿usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Yo lo mismo que siga adelante en nombre de Dios. En esta hora vamos a orar por sanidad por su tierra. ¿Usted lo que quiere es su tierra? ¿Usted lo que siente? Muy bien. ¿Pero usted cree que Cristo lo puede sanar ahora mismo? La Biblia dice que si uno tiene una fe, no puede
Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias, Padre amado, por tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, en el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 5 más 6. Jesucristo fue por vuestra rebelión, morido por vuestro pecado, castigo por vuestra paz que yo sobre él y con sus llagas, por sus heridas fuimos curados, por libertad, y en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano sanadora, pon tu mano libertadora, Padre, sobre sus piernas. Yo me pregunto, Señor, ¿qué es para ti una hernia? ¿Qué es para usted un cáncer? ¿Qué es para usted un dolor en el útero, un signo de hernia? Si tu palabra dice lo que es imposible para nosotros los hombres, es posible para el Cristo de la gloria. Pon tu mano sanadora sobre sus piernas, Padre, sobre sus piernas, Señor. Tenemos todo principado, toda potestad. Tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Pon tu mano, Señor, sobre sus piernas, Padre, para que este varón pueda recibir sanidad divina. Tu palabra dice que estos géneros solamente pueden salir con oración y ayuno. Pon tu mano sanadora, pon tu mano libertadora, que el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo principado, toda potestad, todo demonio, espíritu inmundo, Señor, de estas enfermedades, como hernia, como cáncer, los llamados demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuyo es el poder, tuya es la misericordia. Tuya es la gloria, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios gracias, a Dios gracias. Dios le bendiga a esta persona valiente. Otro valiente, por favor. Las puertas del llamado están abiertas. Amigo, déjame decirle que su alma, su espíritu está en juego. Déjame decirle, amigo, que uno no sabe qué puede pasar en 5 minutos, o de aquí en 1 hora, o en la tarde, o en la noche. Uno no sabe si para el siguiente día, porque vemos las estadísticas, que 120 personas mueren por minuto, y la mayoría de personas no se imaginaron, por toda la faz de la tierra, por minuto, mientras yo le estoy compartiendo este bendito evangelio, 120 personas están muriendo por minuto. Y usted tiene que concientizar y reflexionar dónde va a pasar la eternidad. El llamado en esta hora está abierto, amigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, predicador? Es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. La salvación del alma es gratis, es gratuita. Hoy en día muchas cosas se pagan, se tienen que comprar, pero amigo, la salvación es gratuita. Lo que tiene que hacer en esta hora es levantar su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Ahí, amigo. ¿Usted? ¿Usted, amigo? Muy bien. En esta hora la palabra ya ha sido sembrada. Como decía el apóstol Pablo, yo regué, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sé que el Espíritu Santo, amigo, que está escuchando esta bendita palabra, yo sé que el Espíritu Santo va a tratar con su vida, porque no somos nosotros los que convencemos a nadie, sino es el Espíritu Santo que, así como a mí, hace 2 años atrás me trajo a sus santos caminos, así también lo va a hacer con usted, amigo. Voy a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, he compartido tu palabra. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia, que sea propicio. Con un alma, Señor, es suficiente, Padre amado. Te damos las gracias, Padre amado, por habernos respaldado, por habernos ayudado. Y yo sé, Señor, que esta bendita palabra ha sido sembrada en cada persona, en cada alma, en cada mente. Te damos las gracias, Señor, por haber usado mi vida para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que salve las almas, sanes a los enfermos, libertos a los endemoniados. Que los que están tristes, Señor, salgan alegres. Que los que están deprimidos, desmayados, Padre, usted los pueda levantar. Te pido que levantes al caído, que renueve las fuerzas al desalentado. Y te damos las gracias, Señor, por haber predicado tu palabra, porque tuyo es el poder, tuya la misericordia y tuya la gloria, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que Dios le bendiga. Amigo, amiga de este distrito de Pueblo Nuevo, y estaremos, Dios mediante, para otra oportunidad. Dios le bendiga. Amén.